Chris, un recién graduado, se encuentra en el campus bañado por el sol, con el diploma en la mano, una máscara de alegría luchando por ocultar su confusión interna. El diploma brilla, un símbolo de logro, pero sus ojos delatan una profunda insatisfacción. Sonríe para las cámaras, pero la sonrisa forzada no puede ocultar la profunda inquietud que hay en su interior. La luz del sol baña a la multitud celebrante, un marcado contraste con las sombras que acechan en los ojos de Chris. Aprieta más el diploma. Una pregunta silenciosa en el aire. ¿Qué sigue? Una luz tenue proyecta largas sombras en el comedor de McCandless, donde las palabras tácitas espesan el aire. Chris, apenas su nombre, se sienta tenso, su rostro juvenil, enrojecido por una rebelión que sus padres no pueden comprender. La comida intacta yace como una acusación silenciosa entre ellos, un festín convertido en cenizas por un conflicto latente. Su mirada arde a través de la mesa, una súplica de comprensión perdida en el abismo de la brecha generacional. Simplemente no entiendo por qué no puedes ver las cosas a mi manera, dice Chris. Sus palabras son un grito desesperado en el silencio asfixiante. El aire denso vibra con verdades no reconocidas. Cada respiración es una lucha frente a la discordia familiar. Chris está sentado en su habitación por la noche. La tenue luz proyecta largas sombras mientras mira fijamente sus ahorros. Una expresión pensativa aparece en su rostro. Una decisión silenciosa se forma en su mente. Su determinación se endurece. Decide donar el dinero a la caridad. Una pequeña sonrisa de satisfacción aparece cuando comienza a preparar la donación. Bajo la dura luz del día, Chris prende fuego a su tarjeta de crédito, observando cómo el plástico se retuerce y se ennegrece con el calor intenso. Las llamas consumen la tarjeta. Una destrucción simbólica contra el telón de fondo de la carretera. Corta su licencia de conducir con fría precisión, cortando lazos con su identidad pasada. Fragmentos de su vida anterior se dispersan en el viento, perdidos en la vasta extensión de la carretera. Con cada pieza destruida, Chris abandona su nombre, abrazando el anonimato del viaje que tiene por delante. Bajo el sol abrasador, Chris camina solo, una figura solitaria contra el lienzo interminable del desierto. La inmensidad se extiende en todas direcciones, un océano de arena que se encuentra con el horizonte. El calor ondea sobre las dunas, distorsionando la distancia. Cada paso deja una huella, borrada rápidamente por el viento del desierto. El silencio solo se rompe con el susurro del viento. Chris abraza la soledad, una pequeña mota en la inmensidad. Bajo el vasto cielo, Chris se cruza con un anciano en la tranquila granja. Un intercambio silencioso que insinúa los giros simples de la vida. Una oferta de trabajo y amistad se extiende, conmoviendo a Chris con su suave calidez. Pero una sombra de vacilación cruza su rostro. Una despedida silenciosa flota en el aire mientras Chris se aleja, dejando atrás el consuelo ofrecido y la mirada esperanzada del anciano. La granja permanece inmóvil, un testigo silencioso de la solitaria partida de Chris, con los campos extendiéndose hacia un futuro incierto. La luz del sol brilla sobre el revuelto río, mientras Chris maniobra intrépidamente un kayak a través de rápidos traicioneros. El kayak se agita salvajemente, una embarcación frágil contra el poder crudo del río. Chris lucha por mantener el control. Su expresión concentrada es una máscara de determinación. La corriente implacable del río amenaza con volcar el kayak, poniendo a prueba los límites de la resistencia. Cada palada es una batalla contra la furia del río, un baile al borde del desastre. Bajo un cielo vasto y estrellado, una fogata crepitante ilumina los rostros de Chris y sus compañeros de viaje. Chris escucha atentamente. Las llamas proyectan sombras parpadeantes que bailan con cada historia compartida. El rostro de cada viajero está grabado con relatos de penurias, resiliencia y sueños bajo el cielo nocturno. La fogata crepita y chisporrotea, un hogar comunal que une a estos vagabundos. Chris asiente, absorbiendo el peso de sus palabras,
una promesa silenciosa de entendimiento en sus ojos. Chris comienza su ascenso, una figura solitaria contra la imponente cara de la montaña de Montana. Cada paso ascendente es un testimonio de su determinación, el terreno accidentado poniendo a prueba sus límites. Él conquista la empinada cuesta, su determinación grabada contra el vasto y abierto cielo. Alcanzando la cima, Chris es recibido por una vista panorámica e impresionante. El mundo se extiende bajo él, una recompensa por su ardua escalada. Bañado por la luz de la mañana, un pintoresco pueblo pequeño despierta. Sus calles se animan lentamente con la vida. Dentro de un restaurante bullicioso, Chris lava platos incansablemente, con vapor que se eleva a su alrededor. En medio del ruido, una camarera amable se acerca, su sonrisa rompiendo el ruido. Sus ojos irradian una calidez que ofrece un breve respiro del monótono trabajo de Chris. Un sutil intercambio de miradas insinúa una conexión que se forma en medio de la rutina diaria. El pequeño pueblo se desvanece en el fondo, mientras se desarrolla su breve pero significativa interacción. Bajo el sol abrasador, Chris extiende el pulgar, una figura solitaria contra la vasta carretera. El rugido de un motor distante rompe el silencio. La esperanza parpadea en los ojos de Chris. Un camión enorme se detiene. Su sombra envuelve a Chris, mientras el conductor asiente. Dentro de la cabina, Chris se acomoda, el olor a diésel y aventura llenando el aire. El camión ruge de nuevo, llevando a Chris hacia su destino desconocido. Bajo el dosel bañado por el sol, Chris comienza a construir un refugio improvisado, con movimientos deliberados y concentrados. Las ramas se quiebran y las hojas crujen mientras Chris entrelaza una estructura, las materias primas cediendo a sus manos decididas. El sudor brilla en su frente mientras asegura los últimos soportes, el refugio tomando forma lentamente contra el telón de fondo de la naturaleza salvaje. Con cada nudo atado y rama colocada, Chris se sumerge más profundamente en el arte de la supervivencia en la naturaleza. El refugio terminado es un testimonio de su resistencia, un refugio en medio de la vasta extensión del bosque salvaje. Chris pesca en un lago tranquilo, el agua quieta como el cristal. La luz del sol salpica la superficie, creando una escena serena. Se escucha el suave chapoteo del agua contra la orilla. Chris reflexiona sobre la vida, decisiones en la balanza. Un profundo silencio lo envuelve, roto solo por la naturaleza. La luz del sol brilla sobre la cascada, mientras Chris se adentra en el agua fresca y clara. El agua corre sobre él, lavando la suciedad y el peso del mundo. Cierra los ojos, inclinando la cara hacia el cielo, sintiendo la fuerza purificadora de la naturaleza. Cada gota se siente como un nuevo comienzo, una limpieza de su espíritu. Emergiendo de la cascada, Chris se renueva. Una sonrisa serena adorna sus labios. Bajo el vasto cielo azul, Chris se encuentra en un campo de trigo dorado, el aire lleno de la promesa de la cosecha. El sudor brilla en su frente mientras balancea la guadaña. Cada golpe es una danza de fuerza y precisión. El sol golpea con fuerza, proyectando largas sombras que se estiran y se balancean con el ritmo de su trabajo. Hace una pausa. El aroma a tierra cocida por el sol le llena los pulmones. Un momento de tranquila satisfacción. Con los músculos tensos, reanuda su labor. Cada movimiento un testimonio de su espíritu perdurable. El trigo cae ante él, revelando la rica tierra debajo. Una recompensa por su trabajo. Bajo el manto de la noche, Chris lo arriesga todo. Un polizón aferrado a un tren de mercancías. El tren retumba, una serpiente de acero que atraviesa la oscuridad, llevando secretos y sueños. Las luces de la ciudad se difuminan, un panorama fugaz de una vida dejada atrás. Cada destello un recuerdo distante. El traqueteo rítmico contra los rieles es un recordatorio constante del viaje de Chris. Cada luz que pasa es una chispa, un faro que se desvanece en la vasta extensión del destino desconocido de Chris.
El viento aúlla, una melodía solitaria, una melodía inquietante para un alma a la deriva en el corazón de la noche. Chris está de pie al borde del cañón, empequeñecido por los imponentes acantilados bajo un cielo vasto. Está sin aliento. La luz del sol pinta las paredes del cañón con tonos rojos y naranjas, iluminando el accidentado paisaje. Sus ojos trazan los intrincados patrones esculpidos por el viento y el agua, una sinfonía silenciosa del tiempo. Se maravilla de la belleza cruda e intacta, una figura solitaria en medio de la grandeza de la naturaleza. Bajo una noche tormentosa, Chris busca refugio. La entrada de la cueva, una boca oscura contra los elementos furiosos. Dentro, las sombras bailan con la luz parpadeante, resaltando la piedra en bruto, intacta. Una palpable sensación de vulnerabilidad lo invade, reflejando el poder indomable de la tormenta. La cueva ofrece poco consuelo. La furia de la tormenta se hace eco de su confusión interior. En una playa desierta, Chris camina solo. El único sonido es el choque rítmico de las olas contra la orilla. Hace una pausa. Se agacha para recoger una concha, cuya forma delicada contrasta marcadamente con la inmensidad del océano. El sol proyecta un brillo dorado sobre el agua mientras observa las olas, perdido en sus pensamientos. Una sensación de soledad y paz lo inunda mientras continúa caminando por la playa interminable. Chris está envuelto por la cacofonía de la ciudad. Un mar de rostros se difumina a su alrededor. El ruido implacable y las densas multitudes se ciernen. Un asalto abrumador a sus sentidos. Una profunda sensación de inquietud lo invade. El pulso de la ciudad se siente asfixiante. Su decisión se endurece. Un voto silencioso para escapar del caos urbano. Se da la vuelta. Una figura solitaria contra el vibrante telón de fondo de la ciudad, listo para irse. Chris llega a Alaska, la naturaleza virgen extendiéndose ante él. Un panorama impresionante de la grandeza de la naturaleza. Sus ojos se abren, atraídos al corazón del paisaje indómito, una sinfonía de picos nevados y bosques interminables. Una respiración profunda le llena los pulmones con el aire fresco y helado. La cruda belleza de Alaska, resonando en su alma. Siente el llamado de la naturaleza salvaje, una atracción magnética hacia el corazón del impresionante paisaje. Chris comienza su caminata por el sendero Stampede, la naturaleza salvaje e indómita que se extiende interminablemente ante él. Cada paso lo adentra más en el corazón de la naturaleza salvaje, donde la naturaleza reina suprema. El sendero serpentea, un camino de soledad y belleza natural. Es tragado por la grandeza, una figura solitaria que abraza el llamado de lo desconocido. Bajo un cielo vasto, Chris descubre el autobús 142 abandonado, un centinela silencioso en la naturaleza. Una mirada decisiva endurece sus rasgos mientras Chris examina el autobús, un santuario encontrado en medio de la desolada extensión. Con un propósito renovado, comienza los preparativos, transformando el vehículo olvidado en un hogar improvisado. El autobús se erige como un faro de resolución, un testimonio de la determinación de Chris de forjar su existencia. Dentro del autobús 142, Chris comienza su exploración, sus ojos escudriñando los confines del vehículo. En medio de los asientos envejecidos y las ventanas polvorientas, descubre provisiones esenciales, un faro de esperanza en la soledad. Encuentra libros esparcidos por todas partes, cada uno prometiendo escape y conocimiento dentro de la carcasa de metal. El autobús se transforma de mero transporte a un santuario, un refugio móvil lleno de la promesa de supervivencia y descubrimiento. Bajo el vasto cielo de Alaska, el río Teclanica se agita. Sus aguas heladas reflejan la implacable naturaleza salvaje. Chris se encuentra a la orilla del río, su silueta un marcado contraste contra la corriente furiosa. Él prueba la profundidad. La fuerza implacable del agua amenaza con arrastrarlo.
Con los músculos tensos, Chris lucha contra el implacable flujo del Teclánica. Cada paso es una lucha desesperada. El poder del río se burla de sus esfuerzos. Un recordatorio escalofriante de la indiferencia de la naturaleza. Dentro del autobús, Chris está sentado solo, con un bolígrafo en la mano, las páginas de su diario abiertas ante él. La luz del sol entra a raudales por la ventana del autobús. Resaltando las líneas de reflexión grabadas en el rostro de Chris. Su pluma se mueve sobre el papel, capturando el peso de su soledad. En tinta. El autobús retumba. Cada bache y gira un recordatorio del viaje que emprende solo. Perdido en sus pensamientos, hace una pausa. El reflejo del mundo que pasa se refleja en sus ojos. Un testigo silencioso de su introspección. Bajo el sol implacable, Chris acecha a través del denso bosque. Cada crujido de hojas, una posible comida o amenaza. Sus ojos escudriñan la maleza, buscando cualquier señal de vida, con el rostro surcado por la determinación y la desesperación. Con una intensidad primordial, tensa su arco, la flecha apunta certera, su supervivencia pende de un hilo. El bosque resuena con el golpe de la flecha. El silencio que sigue es denso con el peso de su lucha. Se mueve con rapidez. Se mueve con Chris mira al cielo, un voto silencioso de resistir, conquistar lo salvaje y vivir un día más. Dentro del autobús 142, Chris está absorto en un libro, cuyas páginas están llenas de ilustraciones vibrantes de plantas silvestres. Entrecierra los ojos, frunce el ceño concentrado, mientras estudia los detalles, decidido a identificar plantas comestibles. La luz del sol entra a raudales por la ventana del autobús, iluminando las páginas y resaltando la expresión concentrada de Chris. Cada ilustración cobra vida bajo su intensa mirada. Una búsqueda silenciosa que se desarrolla dentro del autobús en movimiento. El autobús retumba, llevando a Chris más profundamente en su búsqueda botánica. Bajo el vasto cielo de Montana, Chris comienza su ascenso por la escarpada montaña. El autobús es un recuerdo lejano. El aire es fresco. La luz del sol pinta el paisaje en tonos dorados y verdes. Cada paso acerca a Chris a la cima, el mundo desplegándose bajo él. Desde las alturas, el panorama es impresionante. Un mar de picos y valles que se extiende hasta el horizonte. La vista es una sinfonía silenciosa y majestuosa, un recordatorio de la grandeza de la naturaleza. Chris hace una pausa, absorbiendo la vista, un momento de serena contemplación en medio de la salvaje belleza. Dentro del autobús, Chris parece indispuesto. Una ola de enfermedad lo inunda. Se agarra el estómago. Febril y pálido, sus ojos reflejan una súplica desesperada de alivio. Bajo el sol implacable, Chris escudriña el árido paisaje, sus ojos cansados, buscando cualquier señal de sustento. Cada paso es una lucha. Su cuerpo, debilitado por el hambre y el agotamiento. La vasta y vacía extensión del bosque se burla de su desesperada búsqueda. Su sombra se alarga y demacra, un crudo recordatorio de su menguante fuerza. Una ola de desesperación lo inunda al darse cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos. Dentro del autobús traqueteante, Chris garabatea con atención en su diario, con el ceño fruncido, perdido en sus pensamientos. Hace una pausa, releyendo sus palabras. Un destello de comprensión se enciende lentamente en sus ojos. El autobús se tambalea. Cada bache acentúa el peso de su creciente comprensión. Una tranquila admisión escapa de sus labios,
Una revelación personal en medio del ruido urbano. Me doy cuenta de mi error. Las turbulentas aguas del río Teclanica se precipitan, una barrera implacable bajo el cielo vasto e indiferente. Chris se adentra en la corriente gélida, con el rostro marcado por la determinación frente al río implacable. Cada paso es una lucha. El poder del río se burla de sus esfuerzos por encontrar una base sólida. Su cuerpo se tensa contra la corriente, una batalla desesperada contra la fuerza bruta de la naturaleza. Derrotado, Chris se tambalea hacia atrás. El agua fría un recordatorio escalofriante de su aislamiento. Está atrapado. El rugido del río, un eco constante de su desesperada situación. Dentro de los estrechos confines del autobús 142, la tenue luz revela a Chris inmóvil en su saco de dormir. Una ola de debilidad inunda a Chris, su rostro pálido contra la tela gastada del saco de dormir. Sus ojos están cerrados. Su respiración es superficial y trabajosa en el espacio confinado. El interior del autobús parece amplificar su vulnerabilidad mientras lucha con su fuerza menguante. El silencio desciende, roto solo por el suave susurro del saco de dormir mientras Chris lucha por aferrarse. Bajo el vasto cielo, Chris contempla el paisaje, un observador silencioso entre los árboles. La luz del sol se filtra a través del dosel, pintando patrones moteados en el suelo del bosque. Chris hace una pausa. Una sensación de tranquilidad lo invade mientras se conecta con el sereno entorno. El abrazo de la naturaleza le brinda una profunda sensación de paz. Dentro del autobús 142, la luz del día entra a raudales por las ventanas, mientras Chris garabatea frenéticamente en un pequeño trozo de papel. Su ceño está fruncido por la concentración. Hace una pausa, con una expresión que mezcla agotamiento y alivio. Una oración silenciosa escapa de sus labios. Doy gracias a Dios por mi vida. Dentro del autobús, Chris mira fijamente una fotografía gastada, con los bordes suavizados por el tiempo y la memoria. Sus ojos recorren los rostros familiares de su familia, una narrativa silenciosa de amor y anhelo grabada en su mirada. Una ola de remordimiento lo inunda, un crudo reconocimiento del camino que ha elegido y de los lazos que ha roto. Los bulliciosos sonidos del autobús se desvanecen en el fondo, reemplazados por el eco de sus propios pensamientos de arrepentimiento. Su postura se desploma ligeramente, el peso de sus decisiones pasadas presionando fuertemente sobre sus hombros. Dentro del autobús 142, Chris cierra los ojos. Su rostro está en paz, esperando la muerte. El autobús traquetea a su alrededor, un ataúd de metal. Él acepta lo inevitable. Autobús 142, silenciado por el sol del desierto. La naturaleza salvaje lo envuelve en un abrazo silencioso, un espectro de metal varado en la inmensidad. El tiempo se detiene dentro de sus paredes, una cápsula del tiempo en el corazón de la nada. Bajo el sol, Chris está en la universidad, con un diploma en la mano. Una sonrisa forzada juega en sus labios, enmascarando una emoción más profunda. El diploma, un símbolo de logro, se siente pesado en su mano. El sol brilla intensamente, pero no logra calentar el frío en sus ojos. A su alrededor, las celebraciones estallan, pero Chris permanece distante, una figura solitaria. Dentro de la casa de los McCandless, se avecina una tormenta mientras Chris se muestra desafiante, con su rostro juvenil surcado por la frustración. Su voz se alza, cada palabra una flecha afilada dirigida a las figuras inflexibles de sus padres. La tensión llena la habitación, palpable y asfixiante, mientras Chris se enfrenta a sus padres. Sus ojos arden con ira juvenil, un marcado contraste con la decepción cansada reflejada en la mirada de sus padres. El aire crepita con resentimientos tácitos, una batalla silenciosa librada en el corazón de una familia. Bajo el sol implacable,
Chris mira fijamente su tarjeta de crédito, un símbolo de cargas pasadas e incertidumbres futuras. Con un movimiento decisivo, levanta un encendedor, la pequeña llama parpadeando contra el vasto cielo abierto. El plástico se derrite y se deforma, consumido por las llamas, mientras Chris observa, con el rostro endurecido por la determinación. Una ola de liberación lo inunda mientras destruye su sustento financiero, abrazando lo desconocido con los brazos abiertos. Él arroja los restos carbonizados sobre el camino soleado, una manifestación física de su ruptura con el pasado. Bajo el sol abrasador del desierto durante un flashback, Chris camina solo, una figura solitaria contra la arena interminable. Su rostro curtido revela una determinación absoluta, cada paso medido y resuelto. El calor centellea sobre las dunas, distorsionando el horizonte, mientras Chris avanza. El vasto y vacío paisaje refleja la lucha interna grabada en su rostro. Cada paso deja una huella, un testimonio de su inquebrantable determinación en medio de la desolación. Bajo un cielo bañado por el sol, se despliega la extensa vista de la granja, capturando la serena esencia de una época pasada. En medio del encanto rústico, Chris se acerca a un anciano, con su curiosidad juvenil grabada en su rostro. El rostro curtido del anciano insinúa historias no contadas. Sus ojos reflejan años de sabiduría y experiencia. Un intercambio silencioso pasa entre ellos, un momento de conexión que acorta la brecha entre generaciones. El tranquilo entorno de la granja aumenta la anticipación del encuentro, preparando el escenario para las revelaciones. Bajo el sol del río, el kayak de Chris corta el agua. Una figura solitaria contra la vasta y ondulante extensión. Su rostro se ilumina con alegría pura y absoluta, un brillo aventurero que chispea en sus ojos. Cada palada es una explosión de energía, impulsándolo más adentro en el abrazo del río. El mundo se desvanece, dejando solo el chapoteo rítmico de la paleta y el canto de pájaros invisibles. En este momento, Chris no solo está remando, está explorando, viviendo y completamente libre. Bajo un cielo vasto y estrellado, Chris comparte una fogata con otros vagabundos. La luz cálida baila sobre los rostros. El crepitar del fuego proyecta sombras largas y danzantes, pintando la escena con camaradería e historias compartidas. El rostro de Chris irradia una calidez genuina, reflejando los profundos lazos forjados en sus vidas transitorias. La risa resuena en la noche, mezclándose con el suave rasgueo de una guitarra. Cada miembro encuentra consuelo y pertenencia alrededor de las brasas brillantes. Un sentido de unidad los une, transformando a extraños en una familia muy unida. Bajo el vasto cielo de Montana, Chris comienza su ascenso, cada paso un testimonio de su espíritu. La montaña se alza imponente, un gigante majestuoso que desafía su determinación. Contemplando el panorama, la admiración inunda a Chris, reflejando la grandeza del paisaje. La cima espera, prometiendo una vista que captura el corazón de la naturaleza salvaje de Montana. El sol golpea el pequeño pueblo. Chris trabaja en el restaurante. Su rostro refleja humildad mientras realiza sus tareas. El aire es denso, con los sonidos de la vida diaria en el pueblo. La tranquila diligencia de Chris destaca en la vibrante escena. Bajo el sol abrasador, Chris se para al borde de la carretera, con el pulgar extendido en una súplica silenciosa. La esperanza parpadea en su rostro juvenil, mientras escudriña el horizonte, en busca de una señal. Cada vehículo que pasa es una posible fuga, una fugaz oportunidad de destino. Remolinos de polvo bailan a su alrededor, reflejando la incertidumbre de su viaje. El camino interminable se extiende, una cinta de posibilidad bajo el vasto cielo. Un autoestopista, esperanzado en una carretera abierta, con su futuro en juego. Bajo el sol, Chris trabaja en el bosque, con el ceño fruncido por la concentración mientras recoge ramas. Él entrelaza las ramas, la estructura de un refugio contra los elementos. El sudor brilla en la cara de Chris,
Sus ojos reflejan una determinación feroz. El refugio a medio construir se erige como testimonio de su voluntad de sobrevivir. Un flashback bañado por el sol. Chris se sienta junto al lago tranquilo, con la caña de pescar en la mano. Ondulaciones perturban la superficie del agua mientras Chris lanza su línea, una figura solitaria contra el sereno telón de fondo. Su mirada es pensativa, perdida en recuerdos, mientras espera pacientemente a la orilla del agua. El suave oleaje de las olas acompaña su tranquila contemplación a la luz del día. La luz del sol salpica el agua en cascada, mientras Chris se para debajo de la cascada, con los ojos cerrados y el rostro vuelto hacia arriba, en serena paz. El agua corre por sus hombros, limpiando y purificando en el corazón del abrazo de la naturaleza. Su expresión borrando sensación de renovación, borrando el pasado con cada poderosa oleada. El estruendoso rugido de las cataratas hace eco de su transformación interior, un bautismo en lo salvaje. El trigo dorado se balancea suavemente en el campo iluminado por el sol, prometiendo una cosecha abundante. Chris se mueve por el trigo, con sus manos hábiles y practicadas en el ritmo ancestral. Cada balanceo de la guadaña derriba una gavilla de trigo, un testimonio de su arduo trabajo. El sudor brilla en su frente mientras hace una pausa. El sol calienta su rostro y el trigo. Una expresión de profunda satisfacción se instala en el rostro de Chris. Una recompensa por su trabajo. Bajo el velo de la noche, el tren corre por los rieles, una serpiente de metal que serpentea por la oscuridad. Dentro, Chris está enmarcado por la ventana, con la mirada perdida en sus pensamientos mientras el mundo se desvanece. Sus ojos reflejan las luces que pasan, una película silenciosa de recuerdos que se reproduce en su rostro. El traqueteo rítmico del tren es un tambor constante que subraya el peso de su contemplación. Bajo el vasto cielo, Chris se adentra en el cañón, un explorador en un mundo silencioso y antiguo. La luz del sol pinta las paredes del cañón en tonos ocre y dorado mientras Chris avanza. Su rostro está vuelto hacia arriba, perdido en la admiración, mientras contempla las imponentes formaciones rocosas. El cañón se hace eco de su asombro, un paisaje que humilla e inspira. Bajo el manto de la noche, Chris busca refugio en la boca de una cueva oscura. Las sombras bailan a su alrededor mientras se adentra en lo desconocido. Su silueta, un marcado contraste contra la luz menguante. Su rostro, marcado por la vulnerabilidad, refleja la luz parpadeante, revelando el peso de su soledad. Desaparece en la oscuridad. La cueva lo engulle por completo mientras desciende el silencio. La luz del sol brilla sobre la playa vacía, donde Chris camina solo, una figura solitaria contra el vasto océano. Sus pasos dejan marcas fugaces en la arena, reflejando la naturaleza transitoria de la memoria y el dolor de la soledad. Cada ola parece susurrar secretos del pasado, mientras su mirada se pierde en el horizonte infinito, absorto en sus pensamientos. La brisa marina lleva sus penas tácitas, mientras continúa su melancólico paseo por la orilla. Bajo el duro sol de ciudad, Chris está a la deriva en un mar de rostros. Sus ojos reflejan una profunda sensación de aislamiento. Su postura es de derrota, con los hombros caídos como si llevara el peso del mundo. Un ligero temblor en sus manos revela la vulnerabilidad que intenta ocultar. Su mirada recorre el paisaje urbano, buscando consuelo pero encontrando solo indiferencia. La luz del día solo sirve para amplificar la oscuridad de su rechazo. Contra la naturaleza salvaje de Alaska, aparece una figura solitaria. Chris llega a Alaska, con el rostro surcado por una profunda añoranza. El vasto e indómito paisaje refleja las emociones que hierven en su interior. Sus ojos escudriñan el horizonte, buscando algo perdido o aún por encontrar. La naturaleza salvaje de Alaska lo llama, una promesa de esperanza y curación. Bajo el sol implacable,
Chris camina por el sendero Stampede, cada paso medido con determinación. Su mirada está fija al frente, un voto silencioso grabado en su rostro determinado. El accidentado paisaje refleja la fuerza interior que lleva dentro. Cada pisada resuena su compromiso inquebrantable. El sendero se extiende ante él, un testimonio de su viaje. Recuerdo. La luz del sol baña el exterior desgastado del autobús 142, una reliquia en medio de la vasta naturaleza salvaje de Alaska. Chris aparece en el horizonte. Su silueta destaca contra el cielo brillante, una figura atraída por el destino. La esperanza brilla en los ojos de Chris mientras se acerca al autobús abandonado. El autobús permanece en silencio, un faro de sueños olvidados e historias no contadas. La mirada de Chris se detiene en el autobús. El autobús ahora es suyo, el comienzo de un nuevo capítulo. Dentro del autobús 142, la luz del sol entra a raudales por las ventanas, iluminando a Chris mientras escribe atentamente en su diario. Su rostro, marcado por la introspección, revela una mente profunda en pensamiento y reflexión. Cada palabra que escribe parece llevar el peso de emociones tácitas e historias no contadas. El retumbante ritmo del autobús ofrece un marcado contraste con la silenciosa intensidad de su mundo interior. Bajo el sol deslumbrante, Chris lucha contra la implacable corriente del río Teclánica. Cada paso es una lucha. Sus botas se hunden en el lecho del río implacable. El agua salpica alto mientras lucha por mantener el equilibrio. La frustración se graba profundamente en el rostro de Chris, una máscara de determinación y tensión. El agarre helado del río refleja el desafío desalentador que se avecina. Dentro del autobús 142, un flashback revela el rostro de Chris, marcado por el sufrimiento. Sus ojos reflejan un dolor profundo e inexpresado. Su tez pálida insinúa un tormento oculto, un grito silencioso atrapado dentro de los confines del autobús en movimiento. Cada respiración parece una lucha. Su lenguaje corporal grita enfermedad y desesperación silenciosa. Las ventanas del autobús enmarcan su dolor, convirtiendo su sufrimiento en un retrato crudo e inolvidable de angustia. Bajo el sol abrasador, Chris busca desesperadamente sustento en el denso bosque. Sus ojos escudriñan la maleza. Un destello de esperanza se desvanece con cada momento que pasa. Cada susurro de las hojas, cada sombra, encierra una promesa o una amenaza. Su rostro, marcado por el agotamiento, refleja el hambre voraz que siente. El bosque permanece indiferente, sin ofrecer consuelo a su situación. La desesperación aumenta a medida que la búsqueda no da resultados. Su esperanza disminuye. Dentro del autobús 142, un flashback se desarrolla, el aire denso con lamentos tácitos. Chris está abrumado por un profundo sentimiento de remordimiento. Su rostro está grabado con una tristeza profunda e inquebrantable. El peso de las decisiones pasadas lo agobia. Chris está atrapado en río Teclánica. El sol proyecta largas sombras, destacando su aislamiento. Sus ojos reflejan una profunda resignación, una aceptación silenciosa de su destino. El río frío fluye a su alrededor, un testigo indiferente de su lucha. La vasta naturaleza salvaje se cierra, enfatizando la finalización de su soledad. Dentro del autobús 142, comienza un flashback. Chris encuentra un lugar tranquilo, se acuesta, buscando descanso. Su rostro es sereno y tranquilo. Un momento de paz en tránsito. El autobús ruge hacia adelante, indiferente. El vasto paisaje de Alaska bajo el cielo, un lienzo virgen de nieve y montaña. El silencio cubre la escena, roto solo por el susurro del viento sobre la extensión helada. La soledad reina suprema, un testimonio de la belleza cruda e indómita de la naturaleza. El aire es fresco y tranquilo, cargado con el drama silencioso de la naturaleza ártica. Dentro del autobús 140,
Y 2. La luz del sol ilumina el diario de Chris, cuyas páginas están llenas de sus últimas reflexiones. El diario yace abierto, revelando la conmovedora última frase escrita por el propio Chris. Las palabras son duras contra el papel rayado, un testimonio de su viaje y sus últimos pensamientos. A voice echoes Chris's sentiment. La felicidad solo es real cuando se comparte. El autobús retumba, llevando el peso de las palabras de Chris y la esencia de su felicidad compartida. La luz del sol brilla sobre la pintura descolorida del autobús 142. Su silueta destaca contra el día brillante. La cámara se acerca lentamente, enfocándose en el exterior desgastado del autobús, insinuando historias no contadas en su interior. Una vista más cercana revela la puerta del autobús, ligeramente entreabierta, una invitación o una despedida silenciosa a sus pasajeros. La puerta abierta sugiere abandono, un misterio esperando desarrollarse dentro del vehículo silencioso. La escena transmite una sensación de quietud, un momento capturado antes de que se revelen los secretos del autobús. Por encima de Alaska, el sendero Stampede traza un camino solitario, una tenue cicatriz en la vasta e indómita naturaleza salvaje. El sendero serpentea, una cinta de soledad que atraviesa la infinita extensión de verde y blanco. Las sombras se alargan frías, acentuando el aislamiento del sendero bajo el cielo abierto. El silencio envuelve la escena, roto solo por el susurro distante del viento a través de la tundra. La inmensidad de Alaska empequeñece el camino, un testimonio del abrumador poder de la naturaleza. El sendero Stampede, un susurro de presencia humana frente al monumental paisaje de Alaska. Un escenario vacío se extiende hacia las sombras. El silencio amplifica el peso del potencial no expresado. Las motas de polvo bailan en el único rayo de luz, iluminando la cruda realidad de un lienzo en blanco. El aire es denso, expectante, como si el escenario mismo contuviera la respiración, esperando que una historia se desarrolle. Una voz resuena desde la oscuridad, llena de anhelo. Buscaba libertad. Un silencio resonante llena el espacio desconocido, pesado y profundo. La quietud amplifica la soledad. Una presencia palpable. Una voz rompe el silencio. Un eco distante de Chris. Encontré soledad. Susurra la voz. Una confesión de soledad. Las palabras flotan en el aire, sin respuesta, profundizando la sensación de aislamiento. El silencio envuelve el espacio desconocido, cargado de verdades tácitas y ecos persistentes de momentos pasados. Un observador invisible contempla una realización tardía, sus pensamientos pintando imágenes vívidas de lo que alguna vez fue. En la tranquila soledad, una voz rompe el silencio, teñida de arrepentimiento y comprensión. Voz en off. Chris habla, sus palabras flotando en el aire como una frágil confesión. Y comprendí demasiado tarde que la felicidad solo es real. Admite la voz, cargada con el peso de la experiencia. Cuando se comparte, concluye la voz, un eco conmovedor en el vasto vacío, insinuando conexiones perdidas.